Bienvenido mi gente a la segunda clase de ciudadanía. Yo soy Carlos Eduardo Espina y hoy vamos a estar aprendiendo de la Constitución. En la semana 1 aprendimos de la Declaración de Independencia y si no vieron ese video lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Pero hoy vamos a hablar de la Constitución y vamos a aprender otras 16 preguntas. Así que al final de esta clase ya se van a hacer 26 de las 100 preguntas para el examen de ciudadanía. Comenzamos. La vez pasada terminamos hablando de la Declaración de Independencia. Recordemos que la independencia se declaró el 4 de julio de 1776. ¿Qué fue que pasó después de 1776? La Declaración de Independencia declaró la independencia, pero no creó una forma de gobierno. Es decir, después de la declaración había los Estados Unidos, pero no había un gobierno, no había una estructura, simplemente no había nada. Era un país libre, sin leyes, sin constitución. Obviamente había algunas reglas por ahí, pero nada concreto. Entonces, en 1776 se escribe lo que se conoce como los Artículos de la Confederación. Artículos de Confederación. No tienen que saber esto para el examen, simplemente se los doy para que aprendan un poco de la historia. Estos artículos estuvieron vigentes por 10 años, de 1777 a 1787. El problema fue que estos artículos de confederación eran muy poco estructurados y era difícil de entender y mucha gente no les gustaba estos artículos. Era muy, ¿cómo sería? Era difícil entender el gobierno, nadie entendía cómo funcionaba. Entonces, en 1787, líderes de todos los 13 estados, que antes eran colonias, nuevos estados, líderes de cada estado dijeron, esto no puede seguir, nos vamos a reunir para escribir un mejor documento que nos diga cómo va a funcionar los Estados Unidos. Y esto se llamó la Convención Constitucional, que pasó en mayo de 1787 a septiembre del mismo año. En la Convención Constitucional se juntaron delegados de 12 de los 13 estados. Curiosamente, Rhode Island no quiso participar, el estado de Rhode Island no quiso participar y no mandaron un representante. En la Convención Constitucional se redactó la Constitución. Vamos a hablar de qué específicamente es la Constitución, pero por ahora solo sepan que se escribió, se redactó en la Convención Constitucional y que estaban presentes en esta convención algunas figuras importantes como Benjamin Franklin, George Washington, James Madison, Alexander Hamilton y más. En el examen de ciudadanía te van a preguntar sobre la Convención Constitucional. Así que la primera pregunta que de hoy es, ¿qué ocurrió en la Convención Constitucional? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Les acabo de decir, mi gente, se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Próxima pregunta de la semana. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Les acabo de dar la fecha y eso es lo que te van a pedir en el examen. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. Es muy importante saber esto porque en el examen muchos se confunden la Constitución con la Declaración de Independencia y son dos documentos diferentes. Declaración de Independencia 1776, Constitución 1787. Seguimos, una más. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Recordemos que anteriormente les dije que en la Convención Constitucional estaban presentes varias figuras importantes, entre ellas Benjamin Franklin. Y en el examen te van a preguntar sobre la participación de Benjamin Franklin, diciendo mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Hay varias respuestas, entre ellas que era un diplomático americano, pero la más fácil para mí recordar es que él fue el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Él fue el miembro de mayor edad, el miembro más viejo que participó en la Convención Constitucional. ¿Van bien hasta ahora? Ya aprendimos 3 preguntas de las 16 que vamos a aprender hoy. Y no se preocupen, después vamos a repasar tanto en español como en inglés.
Ahora vamos a hablar de la Constitución. La Constitución se redactó en 1787 en la Convención Constitucional. Pero, ¿qué es la Constitución? Seguramente ya saben qué es una Constitución, porque cada país o la mayoría de los países democráticos tienen una Constitución. En el caso de Estados Unidos, la Constitución hace lo siguiente: establece el gobierno, es la ley suprema de la nación. Quiere decir que nada está por encima de la Constitución. La Constitución es la ley suprema, lo máximo, lo más alto en los Estados Unidos. Establece la idea de ley y orden, que es la idea que nadie está por encima de la ley. Establece y define cuáles son los poderes del gobierno federal y cuáles los poderes del gobierno estatal. Y por último, establece cuáles son los derechos del pueblo, de la gente común. ¿Cuáles son los derechos? Esas cosas hace la Constitución. Y en el examen te van a preguntar bastante sobre esto. Primero te van a preguntar, ¿qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Déjenla en los comentarios. Recuerden lo primero que les dije, la Constitución establece el gobierno. Así que te preguntan, ¿qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Hay varias preguntas de la Constitución. La siguiente es, ¿cuál es la ley suprema de la nación? De hecho, es la primera pregunta. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema de la nación es la Constitución. La Constitución. Te van a preguntar más sobre la Constitución. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Les mencioné que la Constitución establece la idea de ley y orden, la idea de que nadie está por encima de la ley, que nadie está por encima de la ley. Así que cuando te preguntan en el examen, ¿en qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Consiste en la idea de que nadie está por encima de la ley o que todos deben obedecer la ley. La más fácil es que nadie está por encima de la ley. Ahora hablemos más de la Constitución. Ya van 6 preguntas de las 16 que vamos a responder hoy. Déjenme saber en los comentarios si van bien, si van mal. Déjenme saber en los comentarios. Hablemos de la Constitución. Les voy a leer exactamente cómo aparece, cuáles son las primeras palabras de la Constitución. La Constitución empieza de tal manera: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad. Por lo presente, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Como pueden ver, el sentimiento de la Constitución es que es un documento del pueblo para el pueblo. Nosotros, el pueblo. Así comienza la Constitución. Y en el examen te van a preguntar, las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Les acabo de mostrar y recordemos, la Constitución es un documento del pueblo para el pueblo. El pueblo es el líder, el pueblo es rey en Estados Unidos. Entonces, cuando te preguntan las primeras 3 palabras de la Constitución, contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta es, quiero verla en el chat. La respuesta es, nosotros el pueblo. En inglés es we the people y no se preocupen, ahora vamos a repasar en inglés. Nosotros el pueblo. Entendamos que aunque se redactó la Constitución en 1787, eso no quería decir que fue adoptada inmediatamente. Un documento se escribe, pero hasta que fuera adoptada por los 13 estados, la Constitución no tenía peso.
Tenemos los líderes que lo apoyaban, pero también había gente que no apoyaba la Constitución. Por eso tengo aquí escrito que no fue fácil adoptar la Constitución, ya que muchos no la apoyaban. Había personas que pensaban que la Constitución le daba demasiado poder al gobierno, que la gente estaba entregando demasiado poder al gobierno y a los representantes. Entonces se rompió Estados Unidos en dos facciones. Los federalistas, que sí querían que se aprobara la Constitución, y los antifederalistas, que no querían que se aprobara la Constitución. Los federalistas, entre ellos estaban personas como James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Y estos federalistas juntos escribieron lo que se vino a conocer como los documentos federalistas. Los documentos federalistas explicaban la Constitución y respaldaban su aprobación. Y esto sirvió, ya que la Constitución se adoptó un año después, en 1787. Así que los federalistas James Madison, Alexander Hamilton y John Jay apoyaban a la Constitución y escribieron los documentos federalistas para motivar a que la gente apoyara la Constitución y respaldara su aprobación. Y en el examen te van a preguntar de esto, y yo la considero una de las preguntas más difíciles porque es un poco algo que no se habla, no es algo común. La gente, tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué son los escritos federalistas y la mayoría no saben. Pero la pregunta es, los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores. Ya le di el nombre de 3, pero solo tiene que nombrar 1. Les tengo aquí la lista nuevamente: James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Pueden recordar el nombre que más fácil se le haga. Y ahí tienen las respuestas: James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Ahora seguimos hablando de la Constitución. Déjenme saber qué les parece hasta ahora. ¿Van bien? ¿Van mal? Déjenme saber en los comentarios. Si quieren puedo ir un poco más lento, pero vamos a repasar, así que no hay ningún problema. Y como pueden ver, es material que simplemente es cosa de estudiar. Y este video, recuerden, va a quedar grabado en YouTube si lo quieren ver después para repasar la clase. Ahora hablemos de las enmiendas. Las enmiendas son súper importantes cuando hablamos de la Constitución de los Estados Unidos, porque los fundadores del país, los que escribieron la Constitución, no querían que fuera una Constitución que se escribe y nunca se vuelva a cambiar. Ellos crearon la posibilidad de que la Constitución se pudiera cambiar y progresar con el tiempo. Y ahorita hablemos de cuáles han sido algunos de esos cambios que había en la Constitución. Pero por lo general, un cambio o una adición a la Constitución se conoce como una enmienda. Y estas enmiendas establecen los derechos de la gente, del pueblo. Recordemos que la Constitución es un documento del pueblo para el pueblo. Hoy en día hay 27 enmiendas en total. Quiere decir que desde que se escribió la Constitución han agregado 27 cláusulas, 27 cambios, 27 enmiendas. Y las primeras 10 de estas 27 se llama la Carta de Derechos. Y esas 10 enmiendas fueron agregadas en el mismo año, 1791. No tienen que saber eso, solo tienen que saber que hoy en día hay 27 enmiendas y que las primeras 10 se llaman la Carta de Derecho. La Carta de Derechos. Y en el examen te van a preguntar sobre las enmiendas, porque como dije, son súper importantes, súper importantes. Y como personas que vivimos en este país, es súper importante que nosotros sepamos cuáles son las enmiendas. Pero en el examen te van a preguntar qué es una enmienda. Quiero ver la respuesta en el chat. ¿Qué es una enmienda? Les acabo de decir, es un cambio o una adición a la Constitución. Un cambio o una adición a la Constitución.
¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Les dije, hoy en día hay 27 enmiendas y las primeras 10 se conocen como, déjenlo en el chat. Muy bien, lo veo por ahí, como la Carta de Derechos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución se conocen como la Carta de Derechos. Y una pregunta más sobre las enmiendas. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Sabemos que hay al menos 10 porque son la Carta de los Derechos, pero ¿cuántas hay en total? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Les di la respuesta recién. Muy bien, 27. La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Ahora vamos a ver, porque yo digo, es súper importante saber cuáles son las enmiendas de la Constitución. Así que aquí he creado una lista que ven en pantalla de algunas de las enmiendas más conocidas. Por ejemplo, la primera enmienda, que protege la libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asamblea pacífica y libertad de peticionar al gobierno. La enmienda 2, el derecho a portar armas. La enmienda 4, derecho a la privacidad. Enmienda 6, derecho a un juicio antes de ser condenado por un crimen. La enmienda 13 abolió la esclavitud. La 15, personas de cualquier raza pueden votar. La 19, que las mujeres pueden votar. La 22, que presidentes solo pueden servir 2 términos de 4 años. La enmienda 24, que no tienes que pagar para votar. Y la enmienda 26, que personas de 18 años o más pueden votar. Esas son solo algunas. No las necesitan saber ahorita, simplemente se las doy por contexto y para que entiendan la importancia de las enmiendas, que recordemos son 27 en total. En el examen específicamente te van a hacer algunas preguntas sobre la primera enmienda. No es para quitarle importancia a las demás enmiendas, pero recordemos que por lo general la primera enmienda se considera la enmienda más importante de todas. Obviamente todas las enmiendas son importantes, pero esta es la más conocida y la que más derechos otorga al pueblo de Estados Unidos. Primera enmienda dice lo siguiente, se lo leo letra por letra, palabra por palabra. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibiendo la libre práctica de la misma. Religión, libertad de religión, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. La última compensación de agravios, tú tienes el derecho de quejarte al gobierno. Sabemos que hay muchos países donde uno no puede oponerse al gobierno. Aquí en Estados Unidos sí puedes y está en la primera enmienda. También puedes asamblea pacíficamente, quiere decir protestar. Está en la primera enmienda el derecho a la protestar, el derecho a la prensa. Tú puedes tener el derecho de expresarte en la prensa. En muchos países eso no se puede. La libertad de expresión y la libertad de religión. Es importante saber esto porque en el examen te van a preguntar específicamente sobre esto. Primera pregunta sobre la primera enmienda. Dice, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Le acabo de dar 5, solo tienen que saber uno. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Déjenla en los comentarios. La respuesta es expresión, religión, reunión, prensa o peticionar al gobierno. Generalmente la más fácil para mí recordar es religión o expresión, pero pueden escoger la que quieran. Te van a preguntar ahora, ¿en qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión?
regresamos al texto de la primera enmienda que dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibiendo la libre práctica de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Aquí en Estados Unidos, yo puedo ser católico, yo puedo ser cristiano, yo puedo ser judío, musulmán, otra religión, o puedo ser ateo, puedo seguir ninguna religión. O si quiero, un día puedo ser una religión y el próximo día ser otra, y eso no hay problema. Y en muchos países, tristemente, ese derecho aún no existe, pero aquí en Estados Unidos existe y te la preguntan en el examen de ciudadanía. Ahora seguimos con las últimas preguntas, ya casi terminamos con la clase de hoy. Ahora hablemos de nuestro primer presidente, un señor que se llama George Washington. Ya hemos hablado de la Declaración de Independencia, que declaró nuestra independencia. Aprendimos de la Constitución hoy, que establece el gobierno. Ahora entramos a la era más moderna, donde tenemos presidentes, un gobierno establecido, y el primer presidente de todos, el primer presidente de los Estados Unidos es un señor que se llama George Washington. George Washington, más allá de ser el primer presidente, es conocido como el padre de nuestra nación, el padre de nuestra nación, y fue presidente de 1789 a 1797. 8 años estuvo en la presidencia, 2 términos de 4 años. Es importante entender que él lo hizo voluntariamente, porque en ese entonces se podía postular cuantas veces quería, pero él solo se postuló 2 términos de 4 años y luego no se volvió a postular porque él creía que era importante el cambio de gobierno para evitar las dictaduras y los reyes. Entonces George Washington, primer presidente de Estados Unidos, el padre de nuestra nación, y sirvió 2 términos como presidente de la nación. Y en el examen te van a preguntar, ¿quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Quiero verlo en el chat, mi gente. ¿Quién fue el primer presidente? Les acabo de dar la respuesta. Facilita, facilita, facilita. El primer presidente fue George Washington. Muy bien, si ustedes sacan el billete de $1, van a ver su carota ahí mismo. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Te van a preguntar también, ¿quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? El padre de nuestra nación tiene nombre y apellido y es, exacto, George Washington. George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos, o fue el primer presidente, y se conoce como el padre de nuestra nación. Y listo, mi gente, felicidades. Ya se aprendieron 26 de las 100 preguntas. 10 la semana 1, 16 esta semana. Y en menos de 30 minutos ya se saben 26 de las 100 preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Déjenme saber en los comentarios. Y como siempre, ahora toca repasar, tanto en español y luego viene la parte en inglés. Repasaremos en inglés también. Pero déjenme saber si están listos para repasar en los comentarios y si se les hizo fácil o difícil. Y para los que llegaron tarde a la clase, recuerden que va a quedar grabada en YouTube. Aparezco como Carlos Eduardo Espina, donde van a poder ver la grabación de este en vivo. Y también, si fui demasiado rápido, pueden volver a ver el video cuantas veces quieran y van a ver que se les va a hacer más y más fácil el contenido. Dicen que están listos para repasar. Así que vamos a comenzar. Primero las preguntas en español y luego en inglés. Y luego cerramos la clase de hoy. Como siempre, quiero que estén activos en los comentarios. Comenten, comenten, comenten. Quiero verlos activos para saber que sí están aprendiendo. Porque si no están aprendiendo, pues me preocupa un poco.
Primera pregunta. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Quiero ver el chat. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Próxima pregunta. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Como dijimos, es famoso porque fue el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional y también porque fue un diplomático americano. Es una de esas preguntas que solo tiene que dar una respuesta. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? El año que se redactó la Constitución es 1787. 1787. Seguimos. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. Muy bien, muy bien. Veo el chat activo. Algunos por ahí los noto tímidos. No tengan miedo, pongan la respuesta en el chat. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Correcto, lo veo en el chat. La Constitución. La Constitución es la ley suprema de la nación. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo, o en inglés, we, the people. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Ley y orden. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Consiste en la idea que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores. Muy bien. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay o Publius, que es el nombre secreto que usaban. Pero Madison, Hamilton, Jay, todos están bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Estoy pendiente al chat. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio o una adición a la Constitución. Un cambio o una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución?
Se conocen con el nombre la Carta de Derechos o en inglés The Bill of Rights. The Bill of Rights. Pregunta que sigue. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Los estoy leyendo, mi gente, en el chat. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. Muy bien, mi gente. 27 enmiendas tiene la Constitución. 27. Estamos llegando a las últimas preguntas de la semana y luego vamos a repasar en inglés, así que vayan preparándose. Pero seguimos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? La primera enmienda garantiza la expresión, religión, reunión, prensa y peticionar al gobierno, pero veo que la más común es religión, especialmente porque te preguntan eso en la próxima pregunta, que es ¿en qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? En que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. En que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Las últimas preguntas de la semana. ¿Quién fue el primer presidente? Ya saben, mi gente, ¿quién fue el primer presidente? El primer presidente fue George Washington. Muy bien, George Washington. Correcto, lo veo en el chat, George Washington. Y la última pregunta de la semana. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? El padre de nuestra nación se conoce como George Washington. Excelente, mi gente. Y como pueden ver, ya se saben 26 de las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Ahora la gran pregunta. ¿Están listos para repasar las 16 preguntas de esta semana, pero en inglés? Déjenme saber en los comentarios. ¿Están listos para hacer las mismas preguntas, pero en inglés? Y luego terminamos la clase de hoy. Pero déjenme saber si están listos para las preguntas en inglés, mi gente. Veo muchos yes, muchos sí en los comentarios, así que los quiero ver activos con las respuestas. Pregunta número 1. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Otra vez. The Federalist Papers supported the passage of the United States Constitution. Name one of the writers. Correct. James Madison, Alexander Hamilton, or John Jay? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? He was the oldest member of the Constitutional Convention, or he was also a United States diplomat. A United States diplomat. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written.
the Constitution was written? When was the Constitution written? When was the Constitution written? The Constitution was written in 1787. 1787. What does the Constitution do? What does the Constitution do? What does the Constitution do? The Constitution defines the government or sets up the government. Sets up the government. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? The supreme law of the land is the Constitution. The Constitution. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. We the people. What is the rule of law? What is the rule of law? What is the rule of law? The idea that nobody is above the law, or everyone must follow the law. Everyone must follow the law. What is an amendment? What is an amendment? What is an amendment? A change or an addition to the Constitution. A change or an addition to the Constitution. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. The Bill of Rights. How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? The Constitution has 27 amendments. 27 amendments. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, and petition the government. La más fácil es religion, porque es lo mismo en inglés y en español. Religión, religion. What is the freedom of religion? What is the freedom of religion? Lo mismo que en inglés que en español. Religión. Freedom of religion. You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. Vamos a las últimas preguntas de la semana. Who was the first president? Who
was the first president? Who was the first president? Vamos a ver. George Washington. George Washington. Y la última pregunta de la semana. Who is the father of our country? Who is the father of our country? The father of our country is George Washington. George Washington. Y ya ven, mi gente, ¿qué les pareció? No es tan difícil. Solo lo que tienen que hacer es estudiar, estudiar, estudiar. Recuerden que esta grabación va a quedar en YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco en YouTube, donde pueden ver esta grabación para seguir practicando. Pero déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Recuerden que estoy en vivo todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Texas, dando estas clases. Ya hemos aprendido 26 de las 100 preguntas, 10 la primera semana, 16 la segunda semana, y la próxima semana vamos a seguir aprendiendo. Si no vieron la primera grabación de semana 1, pueden ir a mi YouTube, y esta grabación semana 2 también va a quedar en mi YouTube. Si les gustó, denle like, compartan para que llegue a más personas, y déjenme saber en los comentarios qué les pareció.